de nuestro Dios. Dios le bendiga, iglesia. Contento y alegre por lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios está haciendo en su vida a través de las oraciones suyas y a través de las oraciones nuestras. Amén. Y esa es la idea, esa es la forma de estar intercediendo, orando, clamando, porque sabe que necesitamos las oraciones de cada uno de ustedes. ¿Usted lo sabía? Decirle a tu hermano: yo necesito tu oración. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero a veces no le decimos, ¿verdad? No, yo oro porque, Dios mío, no. Necesitamos las oraciones de cada uno de nosotros. Yo necesito que usted ore también a veces por mí. Necesitamos. El pastor no necesita oración, sí, necesita oración. Necesitamos las oraciones. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué le digo esto, mi hermano? Porque en un momento Jesús en Getsemaní, ¿se acuerda? La noche que iba a ser entregado, Jesús estaba muy angustiado. Amén. Y se lo dijo allí a dos hermanos. A Pedro fue uno. Y a Zebedeo creo que le dijo al otro. Le dijo: mira, le podía decir a los 12, pero se acercó allí a dos personas. Nada más le dijo: mira, ¿se animan a velar por mí? Estén velando mientras yo voy allí al Padre a orar. Y dice que él oró al Padre: Señor, que sea tu voluntad. Había una carga tremenda en la vida de Jesús, mi hermano. Un peso tremendo. Un mundo espiritual tremendo que solamente Jesús lo sentía. Amén. Porque sabía lo que le esperaba. Que no le iba a ser fácil. Y había una carga tremenda, una oposición demoníaca en los aires tremendo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y él allí le dijo a Pedro: mira, necesito, estén velando mientras yo voy al monte a orar, a buscar de la presencia de mi Dios. Y él le dijo al Señor: mira, Padre, que sea tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Qué difícil decir: Señor, que sea tu voluntad. Sin embargo, Jesús le dijo: que sea tu voluntad, Señor, que pase de esta copa. Amén. Y recorrió allí orando, mi hermano, y vino a los suyos que estaban allí y lo encontró durmiendo. ¿Cuántos están durmiendo? Lo encontró durmiendo. Amén. Y sin embargo, aleluya, en un momento fue 3 veces, y cuando vino, bueno, en la segunda vez también dijo: velen, velen y oren para que no entren en tentaciones. El orar, estar velando. El orar nos hace abrir la mente. El orar nos hace recorrer la necesidad de otros que vienen a nosotros, para que podamos ser esos canales de intercesión, para que la palabra de Dios pueda correr, para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones, a aquellas vidas, para que no entremos en tentaciones. Amén. Para que nos mantenga esa antorcha, ese pábilo encendido. Y Jesús allí le dijo: ven y oren para que no entren en tentaciones. Porque Jesús, aleluya, fue a orar a Dios porque su alma estaba muy angustiada, desanimada, pero dice que él fue a orar a Dios. ¿Para qué, mi hermano? La oración trae fuerza, la oración trae poder, la oración trae fortaleza. ¿Usted lo ha comprobado muchas veces? Está cansado, desanimado, y usted va allí a orar a Dios y después se levanta diferente. ¿Sí o no? Jesús también tenía un peso tan grande, como muchas veces nosotros tenemos un peso tan grande, por lo que tal vez no te suceden a ti, pero te suceden alrededor, y vea la vida alejada, indiferente, apartada de este Dios tan grande y maravilloso. Y por eso es importante, aleluya,
de estar cada día buscando al Señor. Pero tú tienes algo hoy que puedes dar. ¿Cuántos dicen amén? Y que a veces no nos damos cuenta, a veces no sabemos que tenemos algo en nuestra boca que podemos hablar y declarar que Jesús es el Señor y puede sanar y levantar y restaurar al caído. Amén, que nosotros tenemos que solamente hablar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tiene que ir acompañada con esa fe y con esa certeza y con esa convicción, porque lo dice esa palabra. Yo quiero irme allí al libro de Mateo y quiero compartir la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 8, cuando Jesús, aleluya, no tuvo que hacer nada, sino Jesús vio a aquel hombre que tenía más fe que todos los discípulos. Y a través de esa fe Dios obró. No había nadie en ese lugar que tenía tanta fe como aquel hombre. Y todos lo saben eso, ¿verdad que sí? La han leído varias veces. Qué bueno, mi hermano, es que en este barrio, aleluya, nadie pueda tener esa fe que tú tienes y que yo tengo. Y por eso nos reunimos aquí a orar, a clamar, sabiendo que tenemos esa fe, que Dios puede hacer cosas grandes. Como lo venimos diciendo, Dios va a hacer algo nuevo, cosas grandes, pero eso es fe. Y tal vez tú no lo veas, pero hay personas que lo ven. Hay personas que le creen. Hay personas que se animan a compartir esa fe con otros. Y esa es la tarea, mi hermano, que Jesús quiere que veamos, porque la palabra de Dios tiene poder. Y quiero decirte que aquí, mi hermano, en aquel tiempo, aquel hombre no conocía, tal vez había oído de Jesús, porque dice la palabra, entrando Jesús a Capernaum, una ciudad, vino él un centurión rogándole, aleluya, y diciendo, Señor, mi criada está postrado en la casa, paralítico gravemente y atormentando. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquel centurión, al saber que Jesús había entrado a la ciudad de Capernaum, mi hermano, aquel centurión tenía potestad, poder, porque era un hombre poderoso, aleluya, y podía, aleluya, llegar a Jesús y decirle, mira, tenés que venir conmigo. Podía poner personas que lo trajeran a Jesús a su casa, porque era un hombre de poder. Un centurión era un hombre que tenía poder, que tenía, aleluya, autoridad. Y lo que él tal vez decía, aleluya, se tenía que hacer. Pero sin embargo, este hombre con autoridad y con poder reconoció que había otro que tenía más poder. Que había otro que, aleluya, podía hacer algo en la vida del criado. Y aleluya, no vino, aleluya, con arrogancia ni con autoridad, sino dice que se postró. Aleluya. Imagínese un centurión postrándose. Imagínese usted viendo a algún, que tal vez lo hay, un político postrándose, o el mismo presidente, no, que el presidente se va a postrar, no. Pero sin embargo este centurión vino y se postró delante de Dios. Y a eso Dios le agrada, mi hermano. Porque Él solamente tenemos que adorarle y creerle que Él existe. Dice la palabra del Señor
que aquel centurión, lo que tenía bajo su techo, bajo su, aleluya, su hogar, se preocupaba. Y mire, dice que aquel criado se estaba tal vez muriendo, paralítico, estaba atormentado, y todos los días él lo estaba viendo. Y tal vez para él, aleluya, él llevaba algo que no lo podía solucionar, o no sabía cómo solucionarlo. Pero se enteró de la noticia que Jesús en diferentes lugares donde iba había liberación, había sanidad o había milagro. Y tal vez durante mucho tiempo estuvo mirando y siguiendo a Jesús, hasta que llegó el momento, porque todos nosotros algún día durante mucho tiempo, antes que nos predicaran a Jesús, lo mirábamos, lo observábamos y veía lo que hacía a través de otros, usado por Dios. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo usted miraba y pasaba por la iglesia y le contaban lo que estaba sucediendo? Y tal vez tenía alguien que era cristiano y decía, vos sabés que oramos por aquella vida, hoy está bien, Dios le ha sanado de diferentes enfermedades. Y usted escuchaba. Aleluya. Y todos los días la buena noticia que se corría en aquella ciudad. Y más cuando Jesús llegó a esta ciudad, aleluya, a Capernaum. Cuando Jesús llegaba a la ciudad eran conmovidas, porque se había corrido la noticia donde los paralíticos caminaban, los ciegos veían, las personas endemoniadas eran libres. Algo sucedía cuando estaba Jesús en una ciudad. Y cuando nosotros, aleluya, hacemos la obra de Dios, algo sucede y tiene que suceder en una ciudad. Hoy estamos en este barrio y sé que Dios está haciendo cosas buenas y algo está sucediendo. Amén. Porque hay un pueblo que ora, porque hay un pueblo que clama. El otro día comentábamos, aleluya, que en todos lados está las bandas armadas, cosas horribles. Nosotros estamos rodeados de todas esas cosas del enemigo. Han venido de todos lados. Y muchos lo han llamado, que Punta Rieles zona que no se puede entrar, ¿verdad? Roja. Pero sin embargo, en medio de todas esas cosas hay una iglesia, hay un pueblo. No solamente en este lugar, yo creo que en el barrio España, donde sea, que está orando para que Dios ponga su mano. Para que Dios intervenga en las calles, guarde la familia, guarde todo el lugar. Para que la violencia no llegue. Si nosotros dejamos de orar, la violencia comienza a crecer. Pero hoy, mi hermano, podemos ver en las calles de Punta Rieles. Hasta ahora no he tenido que aleluya, han corrido. Y yo le comentaba a una mano, porque ¿sabe por qué? Porque hay una iglesia que está orando. Y nosotros somos responsables en el ámbito que estamos viviendo, tanto en su casa o en lo que sea, de orar por el barrio. De interceder. No solamente por el hermano que es parte, pero tenemos fe que Dios está moviendo su mano en el barrio. Tenemos la certeza que Dios va a obrar y que el macumbero se va a convertir o se va a ir. Amén. El que critica, el que murmura, un día va a ser tocado por Dios y él va a recibir a Jesús. Aquel que se cree, aleluya, poderoso o lo que sea, un día se va a humillar delante de Dios. Porque, aleluya, Dios no tiene que hacer nada. Solamente Jesús impartía su palabra. Y la palabra de Dios tiene poder. Jesús ofreció a la casa de aquel centurión de ir, yo lo voy a sanar. Sin embargo dijo, no, yo no. Mi casa, aleluya, él le dijo, no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Aleluya. ¿Le dijo eso o no el centurión?
Señor, no soy digno que entres a mi casa. Aquel hombre tenía una convicción que solamente que Jesús soltara la palabra, aquel criado se iba a levantar y se iba a sanar. Y qué lindo, mi hermano, tener esa fe, aleluya. Porque Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Qué lindo, mi hermano, aleluya, que usted sabe que hay una persona y usted va y dice: yo voy a ir, no. No solamente ora, hermano, que yo sé que a través de oración solamente quiero recibir esa palabra. Y usted tiene una palabra para darle a la vida, mi hermano. Porque la vida está necesitando esa palabra de fe. ¿Usted no le ha pasado, aleluya, que a veces se conoce la necesidad de cualquier familiar o amigo y usted solamente le dice: mira, yo voy a orar por tu vida y sé que Dios lo va a hacer? Porque el Dios a la cual yo sirvo es un Dios que sana. Usted está soltando la palabra, mi hermano. Usted está soltando la fe. Y esa palabra que usted está soltando, Dios le agrada. Porque está activando, aleluya, lo que Jesús hacía. A veces no precisa ir, sino es orar y soltar la palabra: Señor. Porque las personas muchas veces, aleluya, no están dispuestas a recibir, pero Dios conoce a aquel que está dispuesto a recibir. Y dice la palabra de Dios que respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué lindo tener esa fe, aleluya. No soy digno, Señor. Porque los centuriones, aleluya, hacían de todo. Y tal vez muchos eran odiados. Pero sin embargo, este centurión se humilló y vino a Jesús. Y el Señor dice que se humilló, yo lo voy a exaltar. Si nos humillamos, Dios nos exalta. Si nos humillamos, Dios nos exalta. Decirle a tu hermano: necesitamos humillarnos más delante de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Aleluya. Oh, gloria. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Y para que tú veas la gloria y el poder de Dios. Y dice la palabra que aquel hombre dice: solamente di la palabra y mi criado serás y sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aleluya. Él reconoció, mi hermano, la autoridad de Jesús. La gente necesita conocer la autoridad de Dios. Porque Jesús tiene autoridad, aún sobre la fuerza de maldad, aún sobre el enemigo. Jesús tiene autoridad para librar un hogar por la palabra. Jesús te da autoridad para que tú ores y para que el enemigo huya. La palabra de Dios tiene poder, aleluya. La palabra de Dios hace libre los hogares. La palabra de Dios transforma los corazones. ¿Sí o no? Jesús mismo lo dijo: mi palabra los hará libre. Aleluya. Porque la palabra que yo no la envío, no la envío yo, sino mi Padre. Por eso es importante, aleluya, conocer a Jesús y su palabra. Y a veces no queremos ser libres porque no queremos recibir la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, es libre. Aleluya. A veces, aleluya, nos encontramos con personas y dicen: mi hogar está endemoniado, mi casa se mueve, no, y usted está soltando la palabra en su hogar. Mi hijo está endemoniado, bueno, ore por él si está endemoniado.
Si ve cosas, ore. Suelte la palabra de autoridad que Dios le ha dado. Aleluya. Y a veces no es el diablo, es usted mismo, aleluya, que no tiene fe. Dios, aleluya, ve eso en nosotros, la fe. El enemigo se metió conmigo, no. A veces ni se mete, somos nosotros. Que no tenemos esa fe para librar y pelear la buena batalla. Aquel criado, mi hermano, tenía un hijo. Dice que estaba allí paralítico y todavía atormentado. Mire, las dos cosas tenía. Imagínese, atormentado. Y solamente dijo, Señor, solamente di la palabra. Y mi hijo y mi criado sanará. Jesús no tuvo que ir ahí nada más. Soltó solo la palabra. Y Jesús se maravilló, mi hermano. Jesús se maravilla cuando tú sueltas la palabra de fe. Porque Él también nos ve. Dios se maravilla, mi hermano. Dios se maravilla cuando tu fe va creciendo. Dios se maravilla cuando un pueblo con fe ora, creyendo que lo está haciendo, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y qué lindo, mi hermano, aleluya, ver eso, lo que Jesús está viendo en ti, aleluya. Y lo que lo vio en aquel centurión. Y aquel centurión, mi hermano, aleluya, no estaba siguiendo a Jesús. Tal vez no habla la Biblia que era cristiano, pero creyó en el poder de Dios, creyó en la autoridad de Jesús y se postró. Amén. Él tenía una gran necesidad, él estaba tan afligido, lo que estaba viviendo en su hogar, viendo a su criado en esa condición y todavía atormentado. Y tal vez haya buscado todos los lugares y no había solución, los médicos no podían hacer nada. Pero la noticia, la buena noticia se recorre. La buena noticia era que Jesús llegaba a Capernaum. Y querido, cuando nosotros dejamos que la buena noticia se corra. Y la buena noticia es hablarle a la persona que Jesús está haciendo algo en este lugar, aleluya. Jesús está llegando a punta de rieles. La buena noticia es que Dios, la mano de Dios se está moviendo. Y la gente comienza a escuchar. ¿Y cómo? Aleluya. Porque la iglesia tiene que dar la buena noticia, aleluya. Porque cuando la gente recibe la buena noticia, viene a Jesús. Aquel centurión tal vez recibió a Jesús, viene a Capernaum, voy a ir. Porque la noticia se corría, mi hermano, mientras Jesús recorría toda la ciudad de Jerusalén. Y llegó el momento, porque Dios llega a tiempo siempre y llega en el momento preciso. Él no se tarda. Tal vez muchas veces pensaste que Dios se tardó en las promesas que Él tiene para conceder. No se tarda, Él llega en el momento exacto y justo. Dice la palabra de Dios que aquel centurión solamente dijo, Señor, solamente di la palabra. Hermano, la palabra de Dios es tan maravillosa y la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural en el mundo espiritual y tú no te das cuenta, aleluya. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, aleluya. Él soltó la palabra. Él creó todas las cosas, aleluya. Y nos enseñó a nosotros, aleluya, que su palabra puede hacer libre a las vidas. Y dice la palabra del Señor, al oírla, ¿quién? La gente. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús oye tu clamor, cuando Jesús oye tu gemir y comienza a oír lo que tú tienes
con esa cuota de fe, Dios comienza a obrar y se maravilla. Aquel hombre, aleluya, vino con fe al Señor y le dijo: Señor, tu palabra va, suéltala y mi criado será sano. Él la recibió como si fuera de él mismo. Aleluya. Y dice la palabra, al oírla Jesús, que se maravilló y dijo a los que le seguían, aleluya, a los que le seguían le dijo: ¿cuántos siguen a Jesús? ¿Cuántos le creen? Mira lo que le dice: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Qué bueno que en este lugar haya esa fe. Aleluya. Qué lindo que en este lugar tengamos esa fe, que Dios lo va a hacer. Qué lindo que en esta tierra, en este lugar que Dios te ha puesto, haya eso, lo que tú estás buscando. Haya esa fe, que Dios lo va a hacer. Haya esa fe en tu corazón, que Dios lo va a poder cambiar. Haya esa fe que lo que te ha cerrado, Dios lo va a abrir. Haya esa fe, aleluya. Que para Dios nada es imposible. Que Dios pueda encontrar en este lugar, y no solamente en este lugar, sino en tu hogar, esa fe que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer cosas maravillosas. Que Dios te pueda encontrar hablando de esa fe y soltando esa palabra que tú tienes, que Él te la ha dado. Aleluya. Para que los cielos se maravillen y la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Para que tú puedas orar por las personas que no tienen a Cristo y puedan recibir a Jesús. Y puedan ser sanados, restaurados, librados del pecado y limpiados por la sangre de Jesucristo. Para que las personas que vengan en la mañana sean libres por la palabra que tú les sueltas. Y tal vez no tenga que ir ni poner mano. A través de la palabra va a comenzar a liberar y va a sanar. Aleluya. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Y tal vez no tenga que hacer un teatro, sino soltar la palabra, y la palabra pueda producir libertad en los corazones y hacer libre la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús no tuvo que entrar en aquel lugar. No tuvo que ir. Jesús dijo: yo voy. Pero dijo: no, Señor, no precisa. Solamente di la palabra, aleluya. Mi alma, a veces Dios prueba nuestra fe, aleluya. Sin embargo, aleluya, aquel hombre, aleluya, vino con esa fe. Y Dios se glorificó. Y vuelvo a reiterar que en este lugar haya esa fe de aquel hombre. ¿Cuántos lo creen que hay esa fe? Que cuando Dios venga, haya esa fe. En un momento que suba fe en la tierra, cuando yo venga, que mantenga esa fe tú, creyendo que Dios sigue siendo Dios y que Él puede cambiar toda circunstancia. Y Él puede perdonar, levantar, sanar, restaurar y tocar los corazones. Y que tú puedas ver a través, como lo vio aquel centurión. Señor, suelta la palabra y mi hijo saldrá de la droga. Y mi hijo saldrá de la prostitución. Y mi hija saldrá de los vicios. Solamente suelta la palabra, Dios. Y la palabra de Dios es la que está soltando, es para que tú la hables. Habla. Proclama las palabras de fe. Aunque otros no la vean, tú la estás creyendo, Él la está recibiendo y Dios se va a manifestar.
a glorificar, a maravillar de lo que tú le estás pidiendo. Di la palabra. Y cuando Dios soltó aquella palabra, dice mi hermano, cuando él volvió a su casa, aquel hombre, aleluya, había sido sano. Y Jesús allí terminó hablando. Yo digo que vendrán muchos. ¿Cuántos dicen amén? Y que vendrán muchos, dice el Señor, del oriente y del occidente. Aleluya, que vendrán muchos de diferentes partes, de diferentes lugares del occidente. Aleluya. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A dónde? En el reino de los cielos. Aleluya. Y vendrán muchos. Aleluya. Y recibirán tu palabra, Señor, a través de nosotros. Y un día se van a sentar en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú hablaste de este Dios poderoso. Porque tú le predicaste al que necesitaba recibir de la palabra. Tú le predicaste al que estaba enfermo. Aleluya. Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y un día, aleluya, nos sentaremos todos en su reino. Y te vas a gozar de ver a aquel que tú le predicaste, de aquel que no tenía, aleluya, salvatorio, de aquel que era odiado, de aquel que nadie daba nada por él. Un día tú hablaste, evangelizaste, predicaste la palabra a los cuatro vientos. Y un día tal vez lo veas allí en el reino, aleluya. Y te vas a gozar y te vas a alegrar. Y también te va a ver aquel que un día te habló a ti y me habló a mí. Aleluya, del reino de Dios. Y Jesús fue a preparar ese reino para que tú y yo estemos. El reino de Dios es grande, aleluya. Y donde Él está, quiere que tú y yo estemos. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer que Él viene. Tenemos que prepararnos. Tenemos que esperar su regreso. Pero mientras tanto que esperamos su regreso, tenemos que soltar la palabra de Dios a las vidas. Para que las vidas sean salvas, para que las vidas sean libres y para que las vidas sean sanas. Aleluya. Ponte de pie en esta tarde. Mi alma te alaba a Dios.